Les recuerdo el tema que estamos viendo, que comenzamos el miércoles de la semana pasada. Haz la diferencia amando. La semana pasada hablamos qué era ser cristiano y qué era ser discípulo. Habíamos dicho que cristiano no sabemos verdaderamente lo que signifique esa palabra, pero es una palabra que le podemos dar el significado que nosotros queramos. En cambio, que es una palabra que solamente aparece en la Biblia 3 veces. Pero Jesús, los discípulos de Jesús o los seguidores de Jesús se denominaban, discípulos. Ellos no se denominaban cristianos. Hablamos que cristianos era un término de una manera despectiva que los llamaban el pueblo, a ellos. Y ellos eran discípulos, y discípulos sí sabemos bien lo que significa ser un discípulo, que lo encontramos en Juan 13, 34, 35, que nos dice que un mandamiento nuevo nos da, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, y que de esta manera conocerán que son mis discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Habíamos dicho que un discípulo es un pupilo, es un aprendiz, es una persona que sigue a otra. Entonces Jesús se puso como ejemplo, que Él nos pide a nosotros que nosotros lo emulemos en la forma que Él actuó, nosotros actuemos, porque un discípulo es el que sigue, es el que dice, yo estoy en esta situación, mi maestro ¿qué haría? Y eso sería lo que Él hiciera. Cristiano es de lo que la persona cree, pero discípulo es lo que la persona hace. Esa es la diferencia. El carácter, la característica, espéreme que es que por acá puse una cosa en otro sentido. La característica que define a un discípulo es cómo trata a las personas. Tú no te puedes definir discípulo por lo que sabes, porque Jesús jamás sopesó el conocimiento por encima del amor. Él vino a enseñarnos cómo amar, no a conocer más la Biblia ni a recitar versículos. Entonces, la característica principal de un discípulo es cómo tratamos a las personas. ¿Por qué es importante el amor? Porque tú no atraes a las personas hacia Jesús por lo que sabes, tú atraes a las personas hacia Jesús por lo que haces con ellas. Y lo que quiero hablarles en el día de hoy es un tema que lo titulé Nosotros y Ellos, porque es ¿cómo es mi actitud para atraer a otros a Jesús? Ustedes recuerdan que veníamos hablando de la Gran Comisión, que Jenny también nos lo mencionó, que es ese mandato que nos da Jesús antes de la ascensión, que está al final del libro de San Mateo, que nos da como el mandato es de ir y hacer discípulos a las naciones. O sea que vayan y enséñenles a otros a ser seguidores de Jesús. ¿Cómo hacemos nosotros para que otra persona siga a Jesús? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Qué hacemos nosotros? Y nosotros no necesitamos, como ya lo dijimos, ser unos grandes líderes, ni llevar multitudes. Simplemente, ¿cómo quieres tú llevar a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, o a una sola persona? ¿Cómo esperas tú llevarla? Uno en un comienzo, cuando está caminando en eso, uno quiere llevar a todas las personas a que conozcan lo que uno está conociendo, pero lo hace es llevando versículos. Yo digo que uno es dándole bibliazos a las personas, o usted llega a la casa y pone ese equipo de sonido a todo dar, con alabanza, con adoración. Esa es la manera, o en el carro, pues el que se sube al carro inmediatamente le sube el volumen para que escuchen cuál es la música que yo estoy oyendo y qué es la música que me gusta, a ver si a ellos les gusta. Y esa es la manera en que nosotros tenemos como la idea de que se hacen discípulos, pero Jesús nos va a enseñar una cosa muy diferente de cómo nosotros hacemos discípulos. Hay una gran barrera para nosotros atraer a las personas o hacer que las personas se sientan amadas, y es que nosotros en la vida tenemos unos grupos, como una lista, podríamos decir una lista en nuestra mente que nunca la publicamos, que es la lista de nosotros y la lista de ellos.
Nosotros somos supuestamente los discípulos y los creyentes, y ellos son los que no. O sea, yo puedo ser nosotros y mi marido es ellos, ¿cierto? Los de mi oficina, yo soy el grupo chévere y ellos son el grupo no chévere. ¿Qué pasa con esto? Entonces, para nosotros hay grupos de personas que nos importan y hay grupos de personas que no nos importan. ¿Por qué? Porque nos caen gordos, porque tienen otra denominación, porque piensan diferente como pienso yo. Entonces nosotros tenemos una lista no publicada, no se lo contamos a nadie, pero si ustedes reflexionan un poquito, estas listas existen en nuestra mente, que son ellos y nosotros. Hay las personas que amamos y las personas que no amamos, no tanto que amemos, sino esas personas que se dejan amar, que son como, hay personas que son fáciles de amar, que solamente uno tiene como algo, como un encanto que a uno le encanta, pues que uno se deleita amándolas, pero hay otras que verdaderamente a usted suda la gota gorda amándolas, y todas esas listas están en nuestra mente. Y eso hace que nuestro comportamiento entre un grupo y el otro sea diferente. O sea que nosotros siempre vamos a tener una lista que somos nosotros y ellos. O sea, nosotros y ellos. ¿Quiénes son ellos en este momento y en este caso particular? Son aquellos que no profesan lo mismo que yo profeso. Son aquellos que no creen en lo que yo creo, ni caminan ni hacen lo que yo creo que se debe hacer. Y esa postura, aunque tú no la digas, eso la gente lo siente. Es como un aire, podríamos decirlo de una manera de superioridad, que nosotros de pronto nos creemos más que el otro porque como estamos con Jesús y nosotros sabemos más de Él, y a nosotros nos dice Lucas 5:25, y usted abre la Biblia y ya lo encontró, y el otro ni siquiera sabe quién es Lucas. Y eso nos da como una ventaja, o nos sentimos aventajados sobre los demás, y eso hace que generemos unas barreras con las personas. Cómo Jesús ataca esta idea de nosotros y ellos. Esperen que mi psicorrígides no me deja eso así descuadrado. Entonces vamos a leer en Marcos 4:35. Ese día al anochecer les dijo Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado. Este es el lado de Jesús. Y Jesús les dijo: vámonos para el otro lado. Para los discípulos eso fue como si les tiraran una bomba. Que vamos para el otro lado. ¿Cómo así que nosotros vamos para el otro lado? Él no se estaba refiriendo a una ubicación geográfica. Lo que se estaba refiriendo es: vamos donde las otras personas que piensan diferentes de nosotros. Y ellos se dirigían a una ciudad que se llamaba Decápolis. Decápolis era el asentamiento de 10 de las ciudades cananeas que fueron desplazadas por los israelitas, y hicieron un centro en la ciudad de Roma, y ese era Decápolis. Eran 10 ciudades, eso era el foco de la perdición. O sea, allá la entrada de Decápolis decía: lo que pasa en Decápolis se queda en Decápolis. Mentira, no, eso es en Las Vegas. Entonces, para los judíos, ese otro lado era el lado de Satanás. Es como a uno le diga a un hijo: me voy para Las Vegas. Yo no sé aquí en Colombia si hay un sitio más o menos parecido, así como eso que uno se imagina que da la perdición absoluta. Lo mismo Pereira, según para todo el país, ¿cierto? Qué pesar de nosotros. Bueno, para ellos Decápolis, allá vivía el diablo, en Decápolis. Entonces Jesús les estaba diciendo: vámonos para donde ellos, vámonos para Decápolis. A ellos les parece: pero maestro, por Dios, ¿usted por qué no se queda aquí? Mire, usted aquí habla, hace milagros, todo el mundo lo respeta, le dice maestro, le dice: ¿para qué vamos a ir al otro lado? Le dijo: vamos a ir al otro lado. Y se montaron en la barca y se fueron al otro lado. Para nosotros, ¿quiénes? Nosotros los de este lado son, para ellos, el lado donde ellos estaban era el lado correcto, y el otro lado era el lado incorrecto. Era el lado incorrecto. Y así somos nosotros, porque lo que yo hago es lo que está bien, pero lo que ellos hacen allá,
Eso está muy mal hecho. Eso está muy mal hecho. Nosotros tenemos como una lista, o sea, es una lista que nosotros tenemos en nuestra mente. También tenemos un grupo de los buenos y un grupo de los malos, ya sea por sus ideas, por sus pensamientos, por lo que sea. Yo quiero que ustedes piensen si en ustedes existe este tipo de listas, si en sus mentes y en sus corazones hay este tipo de listas, los buenos y los malos, los que estamos en el lado correcto y los que están en el lado incorrecto. Nosotros tenemos los del Centro Democrático que ganaron las elecciones y están los del Movimiento Progresista que fueron los que perdieron las elecciones. Entonces, estos son los chéveres y estos son los antichéveres para nuestra lista. También tenemos esto que somos nosotros, que tenemos los poseedores de la verdad, y estos que están supremamente equivocados, los protestantes. Eso es lo que nosotros hacemos, segregamos, hacemos grupos de personas y siempre vamos a terminar diciendo ellos, ya se me perdió dónde está ellos. Bueno, acá están ellos, pero nosotros se echó a perder. Velo acá. Siempre está. Nosotros, con todo, nosotros segregamos todo. Segregamos. Hay algo muy particular. Cuando yo estudié odontología, había una facultad en Bogotá que para nosotros siempre nos dijeron que esa facultad era muy mala. Los profesionales que salían de ahí eran muy malos, que era la Universidad de San Martín. No sé por qué nos decían eso, si era nosotros y ellos. Y yo en ese momento aún, hace tantos años que me gradué, y yo oigo que un profesional es de la Universidad de San Martín, y yo me pienso, es malo, o sea, es de allá, no es de los de acá. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estos son los buenos, estos son los chicos buenos, los que están de mi lado, y estos son los chicos malos. Y eso era lo que pensaban los discípulos cuando Jesús les dijo que iban para Decápolis. Él dijo, ellos dijeron, no, pero es que nos tenemos que quedar donde nosotros, no vamos donde ellos. Pero Jesús le dijo, yo vine a ¿qué? A ser discípulos, o sea, yo vine donde los enfermos, donde los que me necesitaban, no donde los que ya estaban sanos. Y continuamos en Marcos 5:1-5. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie podía dominarlo con su fuerza. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Imagina el comité de bienvenida en el otro lado. Lo que recibieron a Jesús. Me imagino los discípulos, maestro, nosotros le advertimos, ¿sí vio? Usted no hizo caso. Le dijimos que no viniera al otro lado, que en el otro lado le iba mal. Pero usted de porfiado se vino al otro lado y mire cómo lo han recibido. Pero ¿qué hizo Jesús? Llegaron a donde estaba Jesús y cuando lo vieron, llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en sano juicio. ¿Qué pasó? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer este pasaje. Jesús llegó, lo vio y le dijo, y los demonios, o sea, los que estaban en él, le dijeron, por favor, no nos tires a los cerdos, no me acuerdo, no nos tires al mar. Y él los mandó a una cosa de cerdos que había ahí, no sé cómo se dice al conjunto de cerdos, una piara de cerdos. Los mandó y el tipo se desmayó y ya quedó en su sano juicio, después de que era un loco que andaba lastimándose a sí mismo y lastimando a los demás. Entonces ya vino la gente y se dieron cuenta. Cuando llegaron y vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, una legión, imagínense, sentado, vestido y en sano juicio, tuvieron mucho miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de ahí. ¿Por qué querían que se fuera? Porque les dio mucho miedo que ese señor con tanto poder y que era del otro lado, de los opuestos a ellos, estuviera aquí en esta región haciendo esas cosas. Mientras subía Jesús a la barca,
El que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Vamos a ver por qué Jesús le pide a él que se quede. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. ¿Qué quería Jesús? Que este hombre fuera y les contara a ellos lo que el otro del otro lado había venido a hacerles. Y miren lo que pasó. Estos son 2 capítulos después. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose nuevamente en la región de Decápolis. Porfiado, volvió otra vez para allá. Allí le llevaron un sordomudo, un tartamudo, y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. Miren la diferencia de bienvenida. La primera, sale este loco como a acabar con él. Y ya cuando este hombre fue sanado, fue y habló de las maravillas que el del otro lado había venido a hacerle a él. ¿Cómo es la manera que nosotros ganamos los demás para Cristo? Al que está en el otro lado, al que no está en el mío, al que es de allá. ¿Cómo? Que nos importen. Ese hombre le importó a Jesús. A Jesús le importó, no importaba que fuera de las ciudades que eran cananeas, donde se practicaban todo tipo de cultos y atrocidades allá a los dioses, sino que fue y tuvo compasión de un hombre que estaba sufriendo por tener una legión de demonios en su cuerpo. ¿Cómo nos comportamos nosotros con los del otro lado? Indiferencia. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos, la indiferencia. Jesús no fue indiferente. Jesús no fue indiferente para nada. ¿Cuál es la clave para que la gente tenga apertura frente al Evangelio? Que a nosotros nos importe la gente genuinamente. Genuinamente. A Jesús le importó ese endemoniado, le importó esa personita, y por eso él fue y proclamó en todas partes lo que Jesús había hecho. Y cuando ya volvieron, ellos supieron: este hombre le importamos. Entonces va y le llevan los demás que estaban enfermos. ¿Cómo podemos nosotros amar a las personas de esta manera? ¿Recuerdan que habíamos hablado de los que aman temerariamente? ¿Se acuerdan de aquellos que en esa epidemia que hubo, que se morían las personas de unas enfermedades contagiosas? Esta gente, estos discípulos de Jesús, iban y se estaban con ellos, los cuidaban, los abrazaban, le hablaban de la palabra y morían juntamente con ellos porque se les contagiaban la enfermedad. Eso era amar temerariamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros amar temerariamente? A los del otro lado, a los que están allá. Primero que todo, aceptar de la manera que Jesús nos aceptó a nosotros. Esa es la primera cosa, aceptar a las personas de la manera que Jesús nos aceptó. Y hay una clave, esa palabra es clave, y es algo que nosotros lo hemos perdido de vista. Se llama tolerancia. Para tú aceptar a los del otro lado, los tienes que tolerar. Tolerar que no piensen como tú, tolerar que no profesen lo mismo que tú profesas, tolerar que tienen otras conductas diferentes. Yo les pregunto algo: ¿por qué nosotros esperamos que alguien alguien que no conoce de Jesús, se comporte como si conociera a Jesús? Porque esa es la apreciación que nosotros tenemos. Por eso nosotros enjuiciamos a los del otro lado. Pero miran a este cómo se comporta, pero miran a este lo que hace, pero miran a este cómo critica, pero miren a este cómo le roba al otro. Pero si ellos no conocen a Jesús, si nosotros conociéndolo no hacemos bien las cosas, y nosotros sí tenemos la boca muy grandecita para ir a juzgar a aquellos de afuera que no saben todavía cómo comportarse a la manera de Jesús. Entonces lo primero es aceptarlos. Tenemos que aceptar a las personas. Aquí nos dice en Tito 3:7: por su gracia Dios nos aceptó. Por su gracia Dios nos aceptó y nos dio la seguridad que tendremos vida eterna. Por gracia.
Tú no tuviste que hacer nada para que Jesús te aceptara. Tú no tuviste que decirle, Jesús, acépteme que yo voy a cambiar. Tú no dijiste eso. Simplemente creíste en Él. No le hiciste ninguna promesa. Jesús, venga, acépteme que yo voy a ser más juicioso. Yo se lo prometo. Absolutamente nada de eso. Tampoco te amó por tu desempeño. Él simplemente te amó. Dios no tiene un amor incondicional. Un amor condicional, perdón. Dios tiene un amor incondicional. No depende ni de lo que yo haga, ni de lo que yo sienta, ni de lo que yo diga. Pero nuestro amor es completamente condicional. ¿Por qué? Porque vivimos en un amor que siempre ha sido condicional. Aún el de los padres, que supuestamente es un amor muy parecido al de Jesús, yo no sé si a ustedes lo sentimos condicional. Porque si a usted no le iba bien en el colegio, prácticamente no le hablaban. Usted sentía que usted era que lo odiaban en la casa. Esa era la manera como nosotros nos educaron, que los padres nos hacían sentir que el amor estaba ligado al comportamiento. Pero con Jesús no es así. Entonces nosotros pensamos que para amar a alguien tiene que prometer cambio, o tiene que mostrar cambio, o tiene que hacer cosas que a mí me agraden y que yo espere que Él haga. No, así no es el amor, así no es amar temerariamente. Porque Jesús dice, yo te amo no por lo que tú eres, sino por lo que yo soy. Yo no te amo por lo que tú hiciste, sino por lo que yo hice en la cruz. Yo no te amo por tu conducta, yo te amo por mi carácter. Para nosotros eso es absurdo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que si nosotros no experimentamos ese tipo de amor, no vamos a ser capaces de darlo, porque uno ¿qué va a dar de lo que no tiene? Primero tenemos que experimentar ese tipo de amor incondicional que Jesús tiene hacia nosotros, que Dios tiene hacia nosotros, y tenemos que quitarnos esa estructura que depende de lo que yo haga, es como me van a amar. Y así vamos. ¿Y saben cómo cambiamos eso? Amando a los del otro lado, sin que ellos prometan, sin que ellos hagan, simplemente que nos importen genuinamente. Porque la gracia atada con cuerdas no es gracia. No es gracia. Una gracia atada con cuerdas no es gracia. O sea, yo te amo, pero, yo te cuido, pero, yo te espero, pero, esas son las cuerdas que nosotros le atamos a la gracia. Al que te voy a amar, es que te voy a amar. Tan siquiera dame este poquito para yo poderte seguir amando. Otro de los problemas para que nosotros aceptemos a las personas es que confundimos aceptación con aprobación. Nosotros podemos amar a alguien y no aprobar lo que haga, pero nosotros cuando amamos creemos que todo lo que la otra persona haga tiene que estar de acuerdo a lo que yo piense que debe hacer. Cuando alguien que nosotros supuestamente amamos hace algo que no nos gusta, ¿qué hacemos nosotros? Indiferencia. Suerte es que le digo, como dice Carlos Andrés, suerte es que le digo, indiferencia es la primera cosa que nosotros creemos. Porque pensamos que si somos indiferentes, la otra persona va a caer en la cuenta de lo que está haciendo y va a cambiar. Pero es que saben una cosa, el único que lo hace cambiar a uno es el Espíritu Santo. Y hasta el momento yo no creo que ustedes sean el Espíritu Santo, ni yo misma lo soy. ¿Por qué nos damos el apodo de salvadores? Nosotros creemos, entonces yo me actúo de una manera con él para que se sienta culpable de lo que está haciendo y no lo vuelva a hacer, porque o si no yo me siento responsable también de su conducta. No, tú puedes confrontar a una persona en amor, pero seguirla amando, seguir disfrutando con ella, pasar tiempo con ella, no aislarla, no ser indiferente con esta persona. En Romanos 15:7 nos dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. Acéptense mutuamente. Y hay un versículo muy lindo que está en Efesios 1:6, dice, por su gracia nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es aceptos? Grato, admitido con gusto. Nosotros necesitamos admitir a las personas con gusto. Necesitamos
que esas personas no se sientan excluidas con nosotros porque no actúan como nosotros, porque son ellos, porque son los del otro lado. Aquí dice en Juan 1, 14, 17 que el Hijo único del Padre vino lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es esto? Verdad no quiere decir que si yo tengo gracia ignoro la verdad. No, no es eso. Gracia es que yo lo acepto y verdad es que yo lo confronto, pero con amor. Y a eso vino Jesús. Él dijo que el Hijo unigénito vino lleno de gracia y de verdad. Y dice, la ley fue dada por Moisés, pero el amor, pero la gracia y la verdad se hicieron realidad en Jesucristo. Pero a nosotros nos encanta imputar la ley de Moisés a todos, señalándolos. Pero y la gracia, a nosotros nos encanta la gracia cuando es para nosotros y nos encanta la verdad cuando es para el vecino. Que nos impartan a nosotros gracias y al otro verdad. Quiero, para que ustedes entiendan qué es gracia, quiero darles la diferencia entre misericordia y gracia para que entiendan qué es. Miren, misericordia es no darle al otro lo que se merece. Por ejemplo, Lore se comportó mal. Lo que ella se merece es que yo le dé una pela y no se la doy. Eso es misericordia, ¿cierto? Ella se merece una pela y no le doy la pela. Lore se comportó mal. ¿Cuál es la gracia? Yo le doy un regalo. Esa es la gracia. ¿Sí entendieron la diferencia entre misericordia y verdad? Misericordia es no darle al otro lo que se merece y gracia es darle lo que no se merece. Se merecía la pela, no se la di, gracia, le doy un regalo. Esa es la gracia que nos tiene que acompañar a nosotros cuando nos acercamos a ellos, cuando los aceptamos. La aceptación es un regalo que el otro tal vez no se merece, mi aceptación, tal vez no se merezca mi compañía, aunque creo que eso es demasiado pretencioso decirlo, pero pongámoslo pues a ese nivel. Pero lo doy, esa es mi gracia, darle mi aceptación, darle mi compañía, no marginarlo de mi vida, sacarlo. Esto me toca profundamente porque yo soy de ellos y de nosotros, de mí, ni siquiera nosotros, mí y ellos, yo y ellos. Y cuando las personas no hacen las cosas como yo creo que deben de hacer, inconscientemente, la verdad que no lo hago consciente, esa persona pasa a otro plano, completamente a otro plano. Y cuando yo leía esto, yo decía, ¿cómo puede uno pararse a predicar del amor de Dios cuando uno ni siquiera lo vive, como ni siquiera lo representa en lo más mínimo? ¿Cómo segregamos a los demás? Y esa segregación es orgullo, porque entonces yo estoy del de acá, del de nosotros. Esos de allá, los de Decápolis. La primera cosa para amar temerariamente es aceptación. Y la segunda, creo en los otros. Cosa también que me cuesta tanto trabajo. Creer en los demás como Jesús creyó en mí. Y les voy a contar un ejemplo en la Biblia tenaz. Ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso, que es Pablo. Entonces en Hechos 1:9 nos dice que mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Ese era Pablo, o sea, ese era Saulo de Tarso. Respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús. Cuando de pronto un día, esto es un día, dice que llegó Pablo a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos. ¿Usted se imagina? Uno aquí reunido y llegaba Pablo, no, escondan las señoras, escondan los niños, esconda todo, que llegó Pablo, el que nos mataba, el que mataba a todos. Llegó Pablo, pero todos tenían miedo de él porque creían que de veras fuera discípulo, porque no creían que de veras fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé creyó en él. Muy guapo, ¿o no? O sea, una persona que los había matado, que los había hecho a Esteban, a todos ellos, y viene y dice, no, es que yo ya soy discípulo, me aceptan, y todo.
Le decían que sí porque si no los mataba de pronto. Pero Bernabé le dijo, no, camine a ver. Y cogió con él y se fue para Antioquía. Y allá estuvieron 2 años y armaron tremenda iglesia, tremenda comunidad en Antioquía. ¿Cuánto de Bernabé tenemos nosotros? Genio y figura hasta la sepultura, no. Vaca ladrona no olvida portillo. ¿Cuáles son otros dichos que nosotros tenemos en nuestra casa? Y no crean que esos dichos son inofensivos, absolutamente no. Él nunca va a cambiar. El que es, no, vea, esos dichos son muy dañinos para nosotros y eso tienen un nombre, se llaman memes. Esos memes son una información que cambia inclusive nuestro ADN, no cambia los cromosomas, pero cambia la química del ADN. Nuestra cultura está muy llena de esos memes y por eso a nosotros nos cuesta trabajo creer en los demás, porque desde que estamos así, oímos a las mamás y a las abuelas con toda esta suerte de dichos. Entonces, ¿cuál es el que dice, piensa mal y qué? Y acertarás? Esos dichos nos dicen que creamos en las personas, pero no. Entonces todas esas estructuras, esos paradigmas que tenemos en nuestra mente, es lo que Jesús viene a derribar. No somos nosotros y ellos, es que somos todos. Somos absolutamente todos. Creemos entonces que Bernabé fue el hombre que primero amó temerariamente. ¿Qué pasa con esto? Mire, nosotros pensamos, Jesús vino. ¿Y Jesús vino a quién? Ay, se me perdió. Jesús era un perfecto. ¿Y nosotros qué éramos? Esperen que aquí está. No, pero está antes. Espérame que acá quedó. Que hasta lo puse muy chistoso porque lo puse es que no perfectos en vez de ponerlo imperfectos. Bueno, ya se perdió. Bueno, aquí dice no perfectos. Entonces Jesús vino supuestamente al lado de los perfectos porque él era perfecto, ¿cierto? Entonces vino al lado de los no perfectos. Jesús era santo. Entonces supuestamente venía al lado de los santos, pero nosotros éramos ¿qué? Pecadores. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se quedó en el lado de los santos? ¿Se quedó en el lado de los perfectos? No. ¿Qué hizo más bien? Nos convictó a nosotros ¿en qué? En perdonados, para que quedáramos del mismo lado. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros para atraer a personas a Jesús? ¿Cómo los estamos amando? ¿Nos importa la gente del otro lado? ¿Nos importan ellos o solamente nosotros? O sea, ¿cómo pensamos nosotros contagiar a los demás? De que qué chévere conocer a ese ser que ellos siguen, qué chévere. Pero si nos ven unas personas intolerantes, que no creemos en los demás, que creemos que estamos en el lado de los santos y que ellos son pecadores, que nosotros estamos en el lado de los perfectos y que ellos son imperfectos. Si se sienten condenados por nosotros, se sienten ajusticiados por nosotros, no van a querer venir acá, ni van a querer ser seguidores de esa persona que nos está volviendo unos jueces implacables con los demás. Mi invitación al día de hoy es para que amemos a los del otro lado, para que los del otro lado nos importen genuinamente, porque Jesús vino que fuéramos todos, porque todos somos perdonados. Hay un versículo en Romanos 3:23 que dice que todos, absolutamente todos, estamos apartados de la gloria de Dios. Todos, no dice unos cuantos, dice que todos.
Entonces, todos estamos en el mismo lado. Nosotros tenemos una ventaja y es que estamos llenos del amor de Jesús. Pero tenemos que llegar a sentir tanta llenura que queramos entregárselo a los demás. Que queramos darle a los otros de esto tan grande que Dios nos ha dado, que es su perfecto amor. Dios quiere que hoy tomes una decisión de ir y amar sin reservas y sin condiciones. No es necesario que tú te propongas ir a misionar al África o a Santa Cecilia o al Chocó, pero si lo quieres hacer sería maravilloso. Pero misiona en tu mismo hogar, misiona entre tus amigos, misiona entre aquel que hace lo que no te parece y tú lo has segregado. Misiona entre ese esposo, con ese esposo que te ha lastimado, que te ha dañado, esa esposa. Misiona con ese amigo que te abandonó, que te dejó, que te hizo un desplante, que no te trató como tú querías, como tú esperabas. Y esa es la manera como Jesús te invita hoy a que hagas discípulos, a que ames temerariamente. No temas contagiarte de ellos, contágialos tú del amor de Jesús, contágialos de ese amor que Jesús ha puesto en tu corazón. Un amor perfecto, un amor que no tiene límites, un amor que trasciende fronteras, un amor que va más allá del hacer, un amor que va más allá del decir. Es un amor que se siente, es un amor que salva, es un amor que rescata, es un amor que te devuelve la vida y que te hace sentir perdonado, que te hace sentir salvado.